Venezuela hay un régimen donde no se siguen las leyes y por ende insistir en la Constitución que si dice, que si no dice, cuando está todo bajo el control del régimen, y esa Constitución fue hecha por Hugo Chávez para permanecer en el poder de manera consecutiva. Él murió y luego entró su sucesor. No podemos engancharnos en ese sistema. Delcy Rodríguez, como usted dice, está en una doble ilicitud, y yo he venido advirtiendo que incluso los negocios jurídicos que están haciendo con ella están viciados de posible nulidad en el futuro. A mí todo esto me causa cierto estupor, porque estamos hablando de una vicepresidenta ilegítima nombrada por un presidente ilegítimo en aquel momento, que en estos momentos está fuera de los márgenes legítimos de una presidente transitoria, porque transcurrieron los 90 días y ahí nadie la ha ratificado. Más allá del padrinaje de Washington, ¿cómo se tiene que ver desde el punto de vista legal a Delcy Rodríguez? Mira, esto es una especie de carrera de controversias y contradicciones, y esto hay que entenderlo. En el caso del señor González Urrutia, que fue el favorecido en el proceso que se dio el 28 de julio del 2024, vale la pena recordar, porque es importante este hecho, que los Estados Unidos, bajo la administración Biden, no lo reconoció como presidente electo, sino hasta el 19 de noviembre, cuando ya el Partido Demócrata había perdido las elecciones y estaba ya claro el presidente Donald Trump como ganador. Y este punto hay que entenderlo, él no lo reconocieron como presidente electo. Luego pasa el otro periodo, y es que él no asume la presidencia como estaba previsto en esa constitución, que es vilipendiada. El grueso de los venezolanos, incluyéndome, no creen en esa constitución, pero a fin de cuentas es la única que hay. Luego pasa lo de la extracción de Maduro. Desde el punto de vista jurídico, para los Estados Unidos fue una extracción. Desde el punto de vista del chavismo, que es el que tiene el control del aparato, fue un secuestro. Y cuando explican, y nos hemos dedicado a averiguar qué es lo que explican los chavistas y qué es lo que explica Estados Unidos, cuya presentación de argumentos es realmente bastante limitada, pero en el caso del régimen, ellos hablan de una causal que no existe, que es el secuestro, dentro de las causales que establece esa constitución hecha por los chavistas para mantenerse todo el tiempo en el poder, y esto hay que recordarlo también. Así ellos utilizan ese juego para crear una causal que no existe en la constitución, pero cuando se revisa esa causal, vaya, no tiene forma ni manera de aplicarse a esos 90 días o a esos 180 días que muchos están aspirando. Pero hay otra contradicción, Marian, que hay que tener en cuenta, porque esto es un panorama absolutamente oscuro, donde no hay ningún tipo de blancos y negros por ahora. Y es que si la Constitución establece que Delcy Rodríguez es una presidente interino, y si esa interino representa a que Maduro tiene una falta absoluta siendo presidente, aunque es ilegítimo, usurpador, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible que la oposición plantee entonces que se aplique la Constitución y que Delcy Rodríguez ya no puede ocupar el cargo y que se declare una falta absoluta? Es decir, son grandes contradicciones, porque no puedes decir que hubo una falta absoluta cuando Maduro nunca fue reconocido como presidente legítimo, sino ilegítimo, y ocurrió todo eso. En conclusión, desde mi punto de vista, además de todas estas contradicciones que generan controversia allá y aquí, hay que entender, sobre todo de los casos, es que en Venezuela hay un régimen donde no se siguen las leyes, y por ende insistir en la Constitución que si dice, que si no dice, cuando está todo bajo el control del régimen, y esa Constitución fue hecha por Hugo Chávez para permanecer en el poder de manera consecutiva. Él murió y luego entró su sucesor. No podemos engancharnos en ese sistema, hay que buscar una vía paralela que sea medianamente coherente para poder luchar contra un régimen que tiene el control del Estado, y es un control de facto o no, pero están allí. Y el resto, es decir, la oposición, quiere el poder a como de lugar, y tiene que hacerse por unas vías que no necesariamente están en esa Carta Magna. Abogado, no tenemos tampoco mucho tiempo, pero quiero escuchar también su opinión a todo lo que está diciendo Maybord.
Mira, hemos tratado de buscarle una solución al asunto y la única solución es la que tiene la Constitución, no hay otra. De hecho, el desconocer la Constitución nos deja en la anomia y justamente es lo que quiere el régimen. El régimen no quiere hablar de la Constitución, no quiere vincularse con la Constitución porque le pone fecha de vencimiento. Y cierto lo que dice Maybor, de que hay una diatriba porque hay parte de la sociedad que entiende que la Constitución ha sido satanizada o utilizada precisamente para las tropelías, pero la Constitución tiene en este punto tiene una claridad. No estando el electo, que la elección es írdita, por supuesto, la elección es nula, lo que sea, no estando, el que se queda solamente puede hacerlo por 90 días prorrogables. Entonces, lo único que realmente le pone fin es eso. De resto quedaríamos en una nebulosa y es justamente es lo que pretende el régimen, que se mantenga una interpretación írdita que es contraria a la Constitución. Fíjate que esto tuvieron como el descaro, el absurdo de decir que Maduro puede volver. Todos sabemos que Maduro no va a volver. Y la norma dice, si no vuelven en este lapso, dice la norma, tiene que haber una convocatoria de elecciones en los 30 días subsiguientes. Si suprimimos la Constitución, nos quedamos entonces con esa interpretación de que Maduro podría volver y entonces habría que esperar eternamente esto. Y eso es justamente la situación que no queremos. Si se aplicara la norma, entonces entraríamos, y eso es lo que de alguna manera pidió la Academia de Ciencias Políticas de Venezuela, han pedido las universidades, e incluso María Corina Machado ha dicho, lo que hay es devolver la soberanía a la gente, y eso es el artículo 5 de la norma. Delcy Rodríguez, como usted dice, está en una doble ilicitud, y yo he venido advirtiendo que incluso los negocios jurídicos que están haciendo con ella están viciados de posible nulidad en el futuro, porque ella nadie la eligió, no proviene de ninguna elección, y además la colocó ahí Nicolás Maduro, que no goza de legitimidad. Entonces ha traspasado cualquier límite legal y nosotros estamos en una situación donde lo que hay en Venezuela es una tiranía, una tiranía que se está instaurando y hay que presionar para que salga desde afuera a través de los Estados Unidos, pero también desde adentro. Los venezolanos tenemos que hacer el trabajo. Claro. Bueno, 30 segundos nada más, Maybor, de conclusión. No te escuché, Maybor, creo que tienes el mute. A ver. Hay que hacer presión para que se produzca una salida. Yo siento que estamos entrampados en una parte de discusión jurídico-política que no nos ha llevado a entender que el régimen en Venezuela está amenazado existencialmente, que Washington está tomando una especie de protagonismo dentro de la búsqueda de soluciones y que ellos han planteado un plan de 3 etapas y según la misma administración estamos en la segunda etapa y se está preparando para una tercera etapa. No hay soluciones mágicas, lo hemos visto y cuando se trata de imponer un cambio y el cuerpo, el aparato no está listo, vamos a tener un cambio que nos puede llevar a profundizar el caos que ya tiene más de 27 años. Abogado, tenemos nada más que 30 segundos para ustedes. No, yo estoy totalmente de acuerdo que lo que tenemos es que presionar, pero tenemos que presionar también para que estas etapas se den dentro de un margen de racionalidad. Es decir, estas 3 etapas no pueden ser ad eternum y además que se apunte hacia los cambios institucionales que lleven hacia los cambios democráticos, hacia la recuperación de la República, con la designación de magistrados que blinden a Delcy, con la designación de un fiscal y de unas instituciones que blindan a Delcy, no vamos en ese camino. Y eso es lo que hay que advertir. Es decir, están engañando a la administración. No vamos en ese camino y eso es precisamente lo que hay que denunciar todos los días.